Desde este lejano punto de vista, la Tierra puede no parecer muy interesante, pero para nosotros es diferente. Considera de nuevo ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestra casa. Eso somos nosotros. Todas las personas que has amado, conocido, de las que alguna vez escuchaste, todos los seres humanos que han existido han vivido en él. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Hola, bienvenido a Hacer de Ciencia. Y estas eran las palabras que Carl Sagan escribía cuando vio esta fotografía que tomó la sonda Voyager 1 cuando se encontraba a 6.000 millones de kilómetros de la Tierra en 1990. En un momento enfocó el objetivo de su cámara hacia la Tierra y tomó esta fotografía. Viendo esta imagen uno se puede sentir muy pequeño, pero es normal porque realmente los seres humanos somos muy pequeños comparados con el universo que nos rodea. ¿O no? El ser humano mide de promedio 1,70 m, pero esta estatura no ha hecho que las alturas nos den miedo. De hecho, actualmente el edificio más alto construido por nosotros, el Burj Khalifa, mide unos increíbles 828 metros. Es tan alto que si te encontraras en la base del edificio viendo cómo se pone el sol y subieras con el ascensor, podrías volver a ver la puesta de sol otra vez. Aunque su altura no es nada comparado con los 8.844 metros que mide el Monte Everest, la montaña más alta que hay en la Tierra, que además sigue creciendo, concretamente 4 milímetros al año. Italia y California tienen un tamaño similar, cosa que no es muy sorprendente, pero lo que sí es más sorprendente es el hecho de que midan aproximadamente lo mismo que el radio de Plutón. Ahora entiendo mejor por qué no es considerado un planeta. Hablando de planetas, la Tierra, nuestro planeta, tiene asombrosamente un tamaño aproximadamente igual que el que tiene Sirius B, la estrella más brillante conocida. Solemos pensar que el Sol es la estrella más brillante, pero nuestra estrella brilla tanto simplemente por la cercanía a la que lo tenemos. Una estrella de tamaño similar al Sol es Altair, que posee una de las velocidades de rotación más altas que se conocen. Gira a la exorbitante velocidad de 250 km por segundo, una velocidad tan alta que provoca que tenga una forma achatada. Si nos alejamos muchísimo más, llegamos a VI Canis Majoris, que es, a fecha de hoy, la estrella más grande conocida. Aquí ves lo que mediría el Sol comparado con ella. Para que te hagas una idea, un avión tardaría 1200 años en darle una sola vuelta, dado que mide 2 millones de kilómetros de diámetro. Si nos seguimos alejando ya no encontramos estrellas, sino nebulosas, grandes acumulaciones de polvo interestelar que toman formas de lo más curiosas, que dan mucho juego a la hora de ponerles nombres. Las hay algunas que no llegan a medir un año luz, como la del ojo de gato o la del reloj de arena, pero si estas te parecen grandes debes saber que realmente son de las más pequeñas que existen. La nebulosa de la hormiga mide la impresionante cantidad de 2 años luz, es decir, que la luz tarda 2 años en recorrerla de una punta a otra. Impresionante. De un tamaño similar lo son las nebulosas del esquimal, la del huevo podrido o la del boomerang, siendo esta última el objeto más frío conocido en el universo. Mucho más grandes son los bellísimos pilares de la creación, unas nubes de polvo y gas que miden 10 años luz de altura, pero que lamentablemente ya no existen. Se sabe que una supernova los destruyó hace 6.000 años, pero afortunadamente se encuentran a 7.000 años luz de distancia, por lo que durante 1000 años más los podremos seguir disfrutando. Pero lo que realmente bate récords no son estos gigantescos pilares, sino la colosal nebulosa de la Tarántula, que es la más grande conocida, con 600 años luz de largo. Pero vayamos a un nivel aún más grande, el de las galaxias. La galaxia del sombrero es una de las más pequeñas conocidas, mide un poco menos de la mitad de la Vía Láctea, pero no por eso es menos bonita. Un poco bastante más grande es la galaxia NGC 4889, que mide la misma distancia que lo que la Tierra ha recorrido en sus órbitas alrededor del Sol desde que se formó el sistema solar. Es muy grande. Contiene además en su centro el agujero negro más grande conocido. Y si nos alejamos mucho más, encontramos a Abell 2029, un grupo de galaxias en el que se encuentra la más grande conocida, siendo 80 veces más grande que nuestra galaxia. Es demasiado grande para poder imaginárselo.
Realmente ya hay pocas cosas que superen estos tamaños, de hecho se discute si realmente deberían ser considerados cosas. Un ejemplo de ello es el supervacío de Eridanus, una vasta región del universo que está ligeramente más fría que la temperatura media del universo, no contiene nada en su interior y no emite ningún tipo de radiación. Esta zona del universo sigue siendo un misterio para algunos astrónomos y hay algunos que piensan que lleva a un universo paralelo. Pero sigamos nuestro viaje y vayamos a la ingente y colosal Gran Muralla de Sloan, que es oficialmente el objeto más grande conocido en el universo. Se trata de un filamento que contiene muchísimas galaxias, entre ellas la nuestra, y que mide 1300 millones de años luz. Es demasiado grande para que puedas imaginártela. Para que puedas hacerte una idea de su tamaño, supone una decena parte de la distancia que separa la Tierra del campo profundo del Hubble, una de las fotografías más antiguas hechas. Respecto a esta fotografía, también podría decir que es una de las fotografías más lejanas hechas, pero digo antiguas porque esta asombrosa imagen muestra imágenes de cómo era el universo hace 12.000 millones de años luz, solo 1.000 millones de años después de que se creara el universo. Estamos tan lejos de ella que la luz ha necesitado prácticamente toda la historia del universo para llegar a nosotros, y las galaxias que vemos muy probablemente no existan, pero la fotografía supone una apreciada muestra de cómo ha ido evolucionando el universo a lo largo de toda su existencia. Esta limitación de la velocidad de la luz hace que solo podamos ver la parte del universo que tenemos lo suficientemente cerca para que su luz nos haya llegado, por lo que desconocemos la magnitud real del universo en su totalidad. De hecho, no sabemos ni si tiene límite. Solo podemos afirmar que el universo observable, una pequeñísima fracción del universo, mide 93 miles de millones de años luz. Si haces unos cálculos, cabría esperar bastante menos, dado que antes he dicho que la luz solo ha tenido 13.000 millones de años luz para viajar, pero como el espacio se está expandiendo a un ritmo cada vez más acelerado, las primeras galaxias que emitieron esa antigua luz tan lejana ya se encuentran mucho más lejos de lo que estaban antes. Habiendo llegado a estas medidas, es muy difícil hacerse una idea del tamaño que representa la Tierra con respecto a todo el universo, pero para que te hagas una idea, es lo mismo que representa un virus con respecto a todo el sistema solar. Porque hablando de virus, los virus comparados con nosotros, las personas, son muy pequeños. ¿Qué pasa si viajamos hacia lo más pequeño? Los seres humanos somos, aunque no lo parezca, animales muy grandes. Es cierto que hay muchas especies más grandes que nosotros, pero si se hacen las cuentas, más del 99% de ellas son más pequeñas que nosotros. Si empezamos a bajar en nuestro viaje hacia lo más pequeño, encontramos que la longitud de onda de las ondas del microondas, siendo la longitud de onda la distancia que hay entre dos crestas de una onda, es aproximadamente la misma que la de una moneda. Cuando calientes algo la próxima vez en tu microondas, piensa en que este se llena de ondas de la medida de un centavo. Y ya que hablamos de dinero, siempre se dice que este está lleno de bacterias, pero seguro que no contiene ejemplares de Thiomargarita namibensis, la bacteria más grande conocida, que vive en las costas de Namibia y que puede llegar a medir 1 milímetro, suficiente para que puedas llegar a verla a simple vista. Si descendemos un poco, llegamos a los 100 micrómetros, que es una décima parte de 1 milímetro, y esta distancia es la mínima que debe tener un objeto para poder ser visto a simple vista por nosotros. Afortunadamente tenemos los microscopios que nos permiten estudiar las cosas que miden menos, como la bacteria Escherichia coli, que es el organismo procariota que más se ha estudiado en la historia. Esta conocida y famosa bacteria puede ser beneficiosa o perjudicial, y se encuentra en los intestinos de todo el mundo, colonizando a los recién nacidos en solo 2 días. De un tamaño similar a esta bacteria lo son los cromosomas sexuales humanos o la longitud de onda de la luz visible. Pero muy diferentes a las bacterias lo son los virus, que realmente no son considerados seres vivos, dado que no realizan las funciones de relación ni nutrición, únicamente la de reproducción. Hay mucha controversia con el tema de los virus. Hay grupos de gente que los consideran unos seres vivos muy simples por el mero hecho de que solo realizan una función vital, pero hay otro grupo de gente que los considera unos seres vivos muy evolucionados y muy complejos, por esa increíble capacidad de prosperar. En esencia, los virus son cosas que simplemente se limitan a insertar su material genético en seres vivos para que éste dé lugar a más material genético que viajará encapsulado hacia otra presa. Los bacteriófagos, un tipo de virus, dan crédito de esto, dado que parecen pequeños robots extraterrestres. Y ya que hemos sacado el tema de las máquinas, llegamos a las compuertas de los transistores, que son más pequeñas de lo que se puede ver con un microscopio óptico, y asombrosamente cada día se consiguen fabricar tamaños más pequeños. Volviendo a lo vivo,
ejemplo, el ADN que tienes en tus células mide de ancho solo 3 nanómetros, pero es tan extremadamente largo que en una sola célula hay 3 metros de este. Sí, en una sola célula. Y si sumaras la longitud del ADN de todo tu cuerpo, te daría nada menos que 115.000 millones de kilómetros, que es más de 19 veces la distancia que hay hasta Plutón. Y eso con una sola persona. Es fascinante. Pero vayamos hacia cosas más pequeñas, como los átomos de cesio, que es uno de los elementos con el átomo más grande, similar a la longitud de onda de los rayos X. Esta longitud de onda tan pequeña que tienen los rayos X es la que hace que sean tan perjudiciales para el organismo. Si bajamos un poco más, llegamos a los 50 picómetros, que es la menor distancia que se puede ver con un microscopio electrónico y que es también la medida de un átomo de hidrógeno, que es el elemento más abundante del universo, constituyendo nada más que el 75% de toda la materia. De hecho, los gigantescos pilares de la creación están principalmente compuestos de este elemento. Se suele tener una imagen del núcleo de los átomos como algo grande, cuando en realidad la diferencia que existe entre el núcleo y la medida de un átomo es abismal. Para que te hagas una idea, si el átomo tuviera el tamaño de un campo de fútbol, el núcleo solo tendría el tamaño de un botón de camisa. Lo que es aún más asombroso es la distancia que existe entre el núcleo y su corteza, que es un inmenso espacio vacío, mucho más grande de lo que te puedas imaginar. Es tan extremadamente grande que si quitáramos esta distancia en todos los átomos que forman todas las personas del mundo, toda la humanidad cabría en un simple terrón de azúcar. Es por esta razón que los núcleos de los átomos son tan pequeños, incluso el de uranio, que es el mayor elemento químico que se encuentra de forma natural. Su medida es similar a la de los electrones, las partículas que se encuentran en la corteza del núcleo. Sin embargo, el tamaño de los electrones es algo que no se sabe con total certeza, dado que la teoría cuántica ha demostrado que en función de cómo se mide un electrón, este será más o menos grande. Esto de que en función de cómo se mida un electrón es algo raro, no cabe en la lógica humana. Por eso, la física cuántica cuenta con algunos principios muy raros, pero que ayudan a explicar por qué las partículas se comportan de esta forma. Uno de ellos es el llamado principio de la incertidumbre. Imaginemos que queremos medir la carga o lo que mide un electrón. Para hacerlo es necesario enviarle un fotón para que este electrón pueda ser detectado, pero al enviarle un fotón, las propiedades de este electrón cambiarán. Es por eso que si se quiere observar un electrón, con el mero hecho de observarlo ya distorsionaremos los resultados que obtendremos, por lo que por el mero hecho de observar ya cambiamos sus propiedades iniciales. Es así como funciona un poco la física cuántica. Por esta razón, a partir de esta escala de magnitudes, los tamaños que conocemos son solo estimados. Ahora que hemos llegado al pequeño mundo cuántico, nos encontramos con unas partículas peculiares, los quarks, que no siguen las leyes de la física convencional. Es por esto que sus nombres no tienen aparentemente ninguna lógica, a pesar de ser los utilizados oficialmente por la comunidad científica. De hecho, hay 6 tipos de quarks: el arriba, el abajo, el extraño, el encanto, el cima y el fondo. Unos nombres chulísimos. Los quarks son los que forman las partículas subatómicas, como los protones o los neutrones. Un protón, que como ya hemos visto son infinitamente pequeños, está formado por 3 quarks, por lo que realmente los quarks son muy diminutos. Otra curiosidad de los quarks es que como más pequeños son, más masa tienen, siendo el quark cima 10.000 veces más pequeño que el quark arriba, pero 100.000 veces más pesado. Fascinante, pero a la vez sin sentido. Y lo que sí que es extraño y asombroso son los neutrinos, que son las partículas más pequeñas y menos pesadas conocidas. De hecho, pesan 5 por 10 a la menos 36 kilos. Tú podrás pensar que a ti que te importan los neutrinos, que tienen que ver contigo, pero realmente los neutrinos están más cerca de ti de lo que crees. Mejor dicho, los neutrinos están dentro de ti. Cada segundo te atraviesan aproximadamente 200 billones de neutrinos. Sin embargo, el hecho de que sean tan pequeños hace que esta partícula pueda atravesar sin problemas 200 planetas Tierra, por lo que los detectores de neutrinos pueden colocarse bajo tierra y son claves para entender cómo funciona nuestro universo. Llegados a este punto, parece imposible que se pueda bajar más, pero según teorías de la física cuántica, que cada vez parecen más acertadas, se puede bajar muchísimo más, hasta llegar a la espuma cuántica y las cuerdas. La espuma cuántica se cree que es la estructura primordial en la que existe el universo, y las cuerdas se piensa que son las que forman todas las partículas existentes en el universo, y que en función de cómo vibren, forman una partícula u otra. Las cuerdas cuánticas son objetos extremadamente pequeños. Un poco más grandes son las cuerdas que estamos acostumbrados a ver nosotros, como las cuerdas de una guitarra o las cuerdas que usamos para atar cosas, pero las cuerdas que realmente son grandes son aquellas que están compuestas
compuestas por miles de millones de galaxias y que forman una espesa red a lo largo de todo el universo. Así que realmente, ¿somos grandes o somos pequeños? En mi opinión personal, lo que nos hace grandes es el hecho de que podamos ver lo pequeños que somos. Muchas gracias por ver el vídeo y adiós.